Padre Luis Toro, sacerdote venezolano de 52 años, había dedicado los últimos años de su vida a evangelizar a través de las redes sociales. Con lenguaje claro, directo y apasionado, sus catequesis habían cruzado fronteras. Desde los barrios de Caracas hasta comunidades rurales en Perú y México, millones de personas lo seguían con atención. Su voz se había convertido en un faro de fe para quienes no podían asistir a una iglesia, pero buscaban respuestas en la palabra de Dios. Una mañana, mientras revisaba comentarios en su canal de YouTube, recibió un sobrelacrado, entregado en mano por un representante de la Nunciatura Apostólica. Al abrirlo, sus ojos se detuvieron en la primera línea. Convocatoria urgente del Vaticano. Audiencia privada con su santidad, el Papa León XIV. Luis quedó en silencio. El corazón comenzó a latir más fuerte. Nunca antes había recibido una carta de esa naturaleza. El texto era breve, directo y en un tono formal. Le pedían presentarse en Roma en el plazo de 10 días. No se especificaba el motivo, pero se destacaba la confidencialidad absoluta del encuentro. Pasaron minutos antes de que pudiera reaccionar. Caminó por su pequeña sala, con el sobreaún en la mano. ¿Por qué yo? Pensaba. ¿Será por alguna catequesis que incomodó? ¿O será que el Papa desea conocer de cerca el fenómeno de evangelización digital en América Latina? Imposible saber. Con los ojos fijos en un crucifijo colgado en la pared, hizo una oración en silencio. Señor, si me llamas, aquí estoy. Haz de mí tu instrumento. La emoción se mezclaba con incertidumbre, pero una extraña paz lo envolvía. Algo grande estaba por comenzar. Preparó su agenda, canceló compromisos locales y empezó a alistar su maleta. En su interior, sabía que ese llamado no era casual. El Papa no convoca a cualquiera. Y aunque no conocía los motivos, intuía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Preparacao espiritual, reconocimiento internacional, expectativa. Viajem de Maiquetía a Roma con escala en Madrid. Oraco es durante o voo pedindo sabiduría divina. Encontró con Giuseppe, motorista do Vaticano, que se revela seguidor de sus catequeses. O reconocimiento na terra natal do cristianismo fortalece su confianza. El padre Luis Toro partió del aeropuerto de Maiquetía en una mañana gris. Su destino era Roma, con una breve escala en Madrid. Llevaba consigo una maleta modesta, su Biblia desgastada y el rosario que lo acompañaba desde el seminario. El silencio del avión le pareció perfecto para orar. Durante el vuelo, cerró los ojos y pidió sabiduría. Sabía que una audiencia con el Papa no era algo común. Rezó para que el Espíritu Santo lo guiara, para que sus palabras fueran humildes, sinceras y oportunas. Señor, que no hable yo, sino tú por mí, murmuró mientras acariciaba el rosario entre sus dedos. Al llegar al aeropuerto de Fiumicino, fue recibido por un hombre con traje oscuro que sostenía un cartel con su nombre. Padre Luis Toro saludó con cortesía: soy Giuseppe, del Vaticano. Durante el trayecto en coche hacia la ciudad del Vaticano, Giuseppe rompió el silencio. ¿Es usted el padre Toro de los videos en Internet? Preguntó con una sonrisa. Luis se sorprendió. Sí, hermano. ¿Usted los ha visto? Mi madre no se pierde ninguno. Dice que usted le devolvió la fe. Luis se conmovió. No esperaba ese reconocimiento tan lejos de casa. Giuseppe continuó contando cómo las catequesis del padre habían llegado a muchas familias en Italia, sobre todo durante la pandemia. Al pasar por las calles empedradas de Roma, Luis sintió algo especial. Allí estaba, en el corazón del cristianismo, donde Pedro dio su vida, donde tantos mártires y santos caminaron antes que él. El miedo que lo acompañaba desde que recibió la carta comenzaba a desvanecerse. Lo invadía una paz serena y profunda. Al ver la cúpula de San Pedro a lo lejos, supo que algo grande estaba por comenzar. No entendía todavía por qué había sido convocado, pero sentía que no estaba solo. Dios lo había preparado para ese momento. Y al cruzar los muros del Vaticano, supo que las respuestas estaban a punto de llegar. Una religiosa de rostro sereno y voz suave recibió al padre Luis Toro en una entrada lateral del Vaticano. Vestía un hábito blanco impecable y lo saludó con una inclinación de cabeza. «Siga conmigo», padre dijo mientras lo guiaba por los pasillos del Palacio Apostólico. Luis caminaba en silencio, tratando de recordar cada detalle. El mármol bajo sus pies, los frescos en los techos y una sensación de respeto profundo lo envolvían. Era consciente de que estaba a punto de encontrarse con el sucesor de Pedro, pero no imaginaba lo que vendría. La religiosa se detuvo frente a una puerta de madera tallada. Golpeó suavemente y la abrió. «Santidad,
El padre Luis Toro allegado anunció con reverencia. El Papa León XIV se levantó de su silla con agilidad sorprendente para un hombre de 69 años. Su mirada era firme, pero cálida. Caminó hacia Luis con los brazos abiertos. «Bienvenido, hermano», dijo con una sonrisa amplia. Luis se inclinó para besar el anillo de pescador, pero el Papa lo detuvo con un gesto amistoso. «Aquí no estamos para ceremonias», dijo, «somos solo dos siervos conversando». Le ofreció asiento en un pequeño salón decorado con sencillez. Sin esperar ayuda, el mismo Papa sirvió café en 2 tazas de cerámica blanca. «He escuchado sobre tu labor en América Latina», comentó mientras le ofrecía una taza especialmente tus catequesis digitales. «Has alcanzado a muchos que ya no pisan una iglesia». Luis agradeció con humildad. Comenzaron a hablar sobre la situación en Venezuela, la pobreza, la emigración, la fe que persiste en medio de tanto dolor. Luis compartió su experiencia con las redes sociales y cómo han sido una herramienta para evangelizar en tiempos difíciles. El Papa escuchaba con atención. Tomaba notas a mano, preguntaba, reflexionaba. No era una reunión formal, era un diálogo entre pastores. Y aunque llevaban apenas unos minutos, Luis sentía que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Habían pasado casi 2 horas desde que comenzó la conversación. El ambiente, que al principio fue cálido y lleno de entusiasmo, comenzó a transformarse. El Papa León XIV, que hasta entonces mantenía una expresión serena, fue bajando la mirada. Su voz, antes firme, se volvió más suave. «Padre Luis», dijo después de un largo silencio, «hay algo que nunca le he confesado a nadie fuera de este palacio». Luis permaneció atento, sin interrumpir. El Papa respiró profundamente, tomó el rosario que colgaba de su cintura y lo apretó entre los dedos. «Tengo miedo», su voz se quebró. Miedo de ser el Papa que dividió definitivamente la Iglesia. Una lágrima cayó por su mejilla. Luis, conmovido, no dijo nada. Sabía que estaba presenciando algo sagrado, la vulnerabilidad de un hombre que carga como una de las responsabilidades más pesadas del mundo. «Los ataques de los tradicionalistas son constantes», continuó el Papa, «dicen que estoy destruyendo la doctrina. Por otro lado, los progresistas exigen más cambios, más rapidez. Yo intento caminar con todos, pero a veces siento que ninguno me acompaña». Se hizo otro silencio, pesado, profundo. Luis apenas respiraba. «Algunas noches», confesó León XIV, «me arrodillo frente al Santísimo y pregunto, Señor, ¿soy realmente tu voluntad? Y en la soledad de esa pregunta, me siento pequeño, débil, solo». Luis acercó su silla, colocó una mano sobre el hombro del Papa y le dijo con firmeza, «Santidad, los grandes pastores son los que se atreven a amar en medio del rechazo. Su dolor es el reflejo de su entrega». El Papa lo miró con los ojos humedecidos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien lo entendía sin juzgarlo. Fue entonces cuando Luis percibió que esa audiencia no era solo una invitación, era una llamada a algo mayor. El Papa permanecía en silencio, con los ojos húmedos y el corazón expuesto. Luis, ainda con la mano sobre su hombro, respiró hondo antes de hablar. «Santidad», dijo con voz tranquila pero firme, «usted no está fallando. Está salvando la Iglesia. Puede que no todos lo vean ahora, pero su entrega está dando frutos verdaderos». León XIV lo miró, como buscando confirmar si esas palabras venían de consuelo humano o de una verdad más profunda. «Yo mismo soy testimonio de eso», continuó Luis. «Cuando era seminarista, muchos de mis compañeros estaban desanimados. Fue su ejemplo, su manera humilde de vivir el Evangelio, lo que nos inspiró a seguir adelante. Usted reavivó en nosotros el fuego del llamado». El Papa desvió la mirada, conmovido. Luis hizo una pausa y luego compartió algo aún más íntimo. «Hace 2 años, un joven en Venezuela me escribió. Estaba a punto de quitarse la vida. Sentía que su existencia no tenía valor. Pero una noche, por casualidad, vio una de mis catequesis en línea. Escuchó hablar del amor incondicional de Dios. Y decidió vivir». Luis bajó la voz. «Ese joven sigue aquí porque usted, con su impulso hacia la evangelización digital, permitió que yo llegara hasta él. Ese es el fruto de su pontificado. Aunque la curia no lo informe, el cielo lo celebra». El Papa cerró los ojos por un momento, como si estuviera saboreando cada palabra. Luego abrió las manos lentamente sobre la mesa. «Gracias, hermano», murmuró. «A veces uno necesita que le recuerden por qué comenzó». Luis sonrió. «Dios no lo llamó para ser comprendido por todos, sino para ser fiel. Y eso usted lo está haciendo».
El ambiente se volvió más leve, como si una carga invisible hubiese sido aliviada. Pero Luis sentía que aquella conversación aún no había terminado. El silencio se instaló nuevamente entre los dos. El Papa, aún sereno pero con los ojos vidriosos, se inclinó levemente hacia adelante y habló en voz baja, como si confesara un secreto que llevaba guardado por años. Luis, mi temor más profundo no es dividir la Iglesia, es no ser suficiente a los ojos de Dios. Temo que, a pesar de todo, no esté cumpliendo lo que Él espera de mí. Luis no respondió de inmediato. Dejó que el peso de aquellas palabras se acomodara en su interior. Luego, con ternura y convicción, dijo: Santidad, precisamente ese temor lo convierte en un gran papa. Los que nunca se cuestionan, los que creen tener siempre la razón, son los que más se alejan de Dios. León XIV levantó la vista, sorprendido por la claridad de esa afirmación. El hecho de que usted se sienta insuficiente demuestra su humildad, y es en esa humildad donde Dios actúa con más fuerza. El Papa respiró hondo, como si esas palabras calaran profundamente en su alma. Luis continuó: ¿Sabe quiénes lo admiran más? Los jóvenes. Aquellos que muchos dicen haber perdido la fe. Ellos lo escuchan, lo siguen, porque ven en usted autenticidad, verdad, coherencia. No buscan perfección, buscan sinceridad. Y usted se la ofrece. El Papa sonrió por primera vez desde que la conversación había tomado ese tono más íntimo. A veces siento que no estoy a la altura. Luis lo interrumpió suavemente. Y esa sensación, lejos de ser debilidad, es fortaleza. Es la puerta por donde entra la gracia. El ambiente, antes cargado, se tornó más cálido. Las palabras de Luis parecían haber tocado una fibra esencial en el corazón del pontífice. Y justo cuando el momento parecía llegar a una pausa, León XIV fijó la mirada en él con una expresión renovada, como si algo aún más importante estuviera por revelarse.